El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno y suspende cautelarmente la ley antidesahucios de la Junta. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se sale con la suya y tras recurrir el decreto original logra ahora también inhabilitar desde hoy la norma sobre la función social de la vivienda que, por mucho que alertaron los populares, ni pone en peligro la estabilidad del sistema financiero, ni la recuperación económica, ni mucho menos el valor del mercado inmobiliario. ¿Quién se cree este escenario apocalíptico por la expropiación temporal del uso de decenas de pisos de los que iban a ser desahuciadas familias en riesgo claro de exclusión social? Lo ciertamente desolador es que se abre ahora un panorama tenebroso para los 200 andaluces que habían solicitado seguir 3 años más en sus pisos. Y en el aire quedan los 37 expedientes iniciados y más avanzados, publicados ya de hecho en el BOJ, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Precisamente el Gobierno andaluz, que cree que hay margen para que estas personas no sean desahuciadas, pedirá al Constitucional que levante la suspensión cautelar. Sobre este asunto sangrante y otras cuestiones de actualidad, hablamos en unos instantes con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, con Diego Valderas, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía. Vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, está ya preparando el informe que enviará al Constitucional para que levante la suspensión cautelar de los artículos de la Ley de la Función Social de la Vivienda recurridos por el Gobierno central y, entre tanto, pedirá a los juzgados que no ejecuten desahucios hasta que el Alto Tribunal Español no tome una decisión firme. La consejera Cortés formulará esta petición con 2 argumentos claros: que el recurso del Gobierno provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía y, por otra parte, el hecho de que en Cataluña está vigente una ley que permite sancionar a las viviendas vacías y no pasa nada. Lo que vamos a hacer de manera inmediata es pedirle al Constitucional que levante esa suspensión cautelar de esta norma conocida como la Ley Antidesahucios de Andalucía, fundamentalmente por 2 motivos. En primer lugar, porque provoca este recurso del Partido Popular una desprotección masiva del derecho que tienen los andaluces en esa ley, al derecho humano a la vivienda, y en segundo lugar, porque en Cataluña hay una ley que permite, está operando una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas de los bancos. Y otra medida judicial de última hora, concretamente de esta mañana. El TSJ archiva la causa contra el diputado autonómico de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por el asalto a los supermercados de Mercadona en Écija, al entender que no participó directamente en la sustracción de alimentos al quedarse a las puertas del supermercado. Sí hay otras 20 personas imputadas que siguen procesadas. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, volverá a Bruselas a entrevistarse el próximo día 29 de enero en Bruselas, precisamente en la capital comunitaria, con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, para tratar asuntos comunitarios que tienen repercusión en la comunidad andaluza. Será el primer viaje de Susana Díaz a la capital comunitaria después de su toma de posesión como presidenta de la Junta, visita que también aprovechará para reunirse con el comisario de Política Regional. No todo el mundo ha saludado el crédito de 500 millones de euros que ayer Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, concedió a la Junta y firmó con la presidenta Susana Díaz. Sorprende en cualquier caso la dureza con la que se ha empleado esta mañana el líder de los socios de gobierno del PSOE, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, quien lamenta que la Junta admita un crédito usura. Usura denuncia porque Botín concede el préstamo al 4,5% cuando el precio del dinero es del 0,25%. Reacciones a las ayudas a UGT suspendidas por la Unión Europea. El secretario general de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero, ha tildado de sorprendente y poco riguroso que Bruselas investigue y suspenda pagos por noticias periodísticas. Sin embargo, el Partido Popular, en su escalada contra la Junta y UGT por este asunto, pide un pleno extraordinario para tratar estos hechos que tilda de gravísimos. Y hay que temerse lo peor, como denuncian la Junta y las organizaciones agrarias. El ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Ángel Cañete, hoy en Sevilla, ha sostenido que puede venir menos dinero de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, a Andalucía, porque ya ha dejado de ser comunidad de convergencia, como por ejemplo sigue siéndolo Extremadura. Por lo demás, atentos porque Cañete ha dicho que él no se descarta para ser el candidato del Partido Popular a la Junta, aunque avisa que nadie se lo ha pedido. Y en clave sanitaria, día importante para San Fernando, para toda la bahía de Cádiz. El Ministerio de Defensa cede a la Consejería de Salud el Hospital Militar de San Carlos, que permitirá dar un mejor servicio a unos 100.000 isleños. Y para concluir el sumario, no cesan las voces discrepantes en el PP y el PP andaluz por el anteproyecto de la ley del aborto, que por cierto, hoy se ha debatido
en el Parlamento Europeo. La diputada autonómica por Almería, Rosalía Espinosa, pide consenso con todas las mujeres para cambiar esta norma. Y este asunto nos ofrece la perla del día. El obispo de Almería, Adolfo González Montes, pide, atentos, ecología humana, es decir, que al igual que cuidamos a las plantas, hay que cuidar a los jóvenes. Yo mi opinión sobre la reforma, como no me la he estudiado, no te la voy a decir. Yo no me conozco la ley y además es que no me la voy a conocer. Pero mi opinión como mujer es que estas cosas que tanto nos importan a las mujeres tienen que hacerse con el consenso de las mujeres y de muchas mujeres, y tiene que consensuarse entre todas las personas y dar cabida a muchas sensibilidades distintas. Lo importante es ver que el aborto no parece que pueda ser un derecho. Si estamos cuidando las plantas y las especies, pues hombre, un poco de ecología humana también está bien. En este momento faltan unos 3 millones de jóvenes en España, 3 millones. Son casi los equivalentes a los abortos producidos en estos últimos años. Ecología humana, el obispo de Almería. Sobre estos asuntos vamos a reflexionar en la tertulia esta noche con Ana Pérez Luna, con Olga Granado, con Fernando Santiago y con Alberto Grimaldi. Pero eso será a partir de las 11 de la noche, porque tenemos por delante casi una hora para entrevistar al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el plató de A por Todas. A ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Ha sido un placer de nuevo recibirle, y precisamente queremos abordar el asunto de actualidad, el asunto de portada, del que usted se sentirá además especialmente concernido. ¿Qué le ha parecido? Evidentemente era una noticia cantada, que admite el 99% de los recursos del Tribunal Constitucional, pero supongo que causará indignación, ¿no? Bueno, estamos totalmente indignados en el conjunto del Gobierno. Yo quiero decir, lo ha dicho muy bien la consejera de Fomento, Elena Cortés, de que todo el Gobierno, con la presidenta al frente, estamos detrás de la consejera. Sabemos que era una ley importante, una ley potente, una ley que miraba a los más desfavorecidos frente a los poderes del mercado y sobre todo a los bancos, y en este sentido se vuelve otra vez a reproducir lo que hemos criticado en múltiples ocasiones. Tenemos un gobierno central que prefiere defender a los poderosos frente a las familias más debilitadas en el terreno de la vivienda, y sobre todo ante una ley de protección social que, como bien ha dicho la consejera, es decir, no daña a nadie, es decir, ni produce ningún problema, ningún desajuste en el terreno financiero y en los mercados financieros. Por lo tanto, yo creo que hay un empecinamiento del Partido Popular en seguir defendiendo a los poderosos frente a una ley totalmente constitucional. Por eso es bueno lo que ha dicho y ha planteado la consejera. El Gobierno de la Junta de Andalucía va a seguir defendiendo a los más débiles, va a seguir defendiendo frente al desahucio a aquellas personas que injustamente están siendo desahuciadas. Vamos a hacerlo en primer lugar recurriendo y pidiendo al Tribunal Constitucional que ponga en suspenso ese recurso de inconstitucionalidad mientras lo resuelve, y que podamos seguir con la ley adelante. Y en segundo lugar tomaremos también otras medidas y otros caminos que estoy convencido que ya la consejera de Fomento está estudiando. ¿Esos otros caminos es echarse a la calle, por ejemplo? Bueno, la movilización tiene siempre un aspecto positivo desde el punto de vista que refuerza también las condiciones de medidas que son justas como esta. Pero yo creo que la consejera decía, es decir, no será de recibo que pueda haber en otra comunidad autónoma medidas de carácter similar o cercana a la que nosotros hemos hecho, que pueda tener el beneplácito del Gobierno de España y no lo tenga con Andalucía. Por lo tanto, si esto sigue adelante, si el Tribunal Constitucional no deja en suspenso la decisión que ha adoptado el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, nosotros vamos a buscar todos los resquicios necesarios. La movilización será un elemento que ayude también. En ese sentido hay que recordar, o hay que explicar a los telespectadores, a los andaluces que nos ven, que el recurso del Gobierno deja en suspensión cautelar algunos de los artículos de la ley, no toda la ley. Y en esos artículos está evidentemente la expropiación, el uso temporal de las viviendas, pero también la sanción a los pisos que estén vacíos. Ese es el mismo articulado de la ley catalana. ¿Por qué el Gobierno central no recurre a la ley catalana y sí la andaluza? Bueno, yo creo que estamos asistiendo también a un debate sobre el modelo de Estado, el papel de cada comunidad autónoma, el papel de cada territorio, en el que yo soy de los convencidos que Andalucía tiene que jugar con más fuerza, tiene que pesar más. Siempre ha sido y tiene que seguir siendo un elemento equilibrador de ese nuevo modelo de Estado que defendemos desde Andalucía, de corte federal, cooperativo, solidario, avanzado desde el punto de vista democrático. Y en eso de avanzar desde el punto de vista democrático, los andaluces no vamos a consentir que haya privilegios de tratamiento desde el punto de vista legislativo a unas comunidades autónomas sobre otras. Por eso vamos a estar muy atentos
cuál es la actitud que el gobierno de este país mantiene con Cataluña, que posiblemente serán por otros aspectos, por otras cuestiones, y que lógicamente no hace con Andalucía. De ahí que nosotros vayamos a seguir insistiendo con fuerza, defendiendo con fuerza, diciéndole a los ciudadanos y ciudadanas que tienen ese problema, que desgraciadamente el gobierno de España se pone del lado de los bancos, pero que ellos van a seguir teniendo en la consejera y en todo el gobierno al gobierno de la Junta de Andalucía de su parte. Hay 2 expedientes que se han consumado de expropiación, así en Huelva y en Torremolinos, pero señor Bardera, hay 37 expedientes muy avanzados publicados en el BOJA y otros 200 que habían iniciado la tramitación. A esas 237 familias que tienen que estar en estos momentos en una situación de incertidumbre, de zozobra, ¿es usted capaz de lanzarles algún mensaje de esperanza? Nosotros vamos a seguir defendiéndolo y sobre todo le vamos a poner rostro a quien no acepte que efectivamente esa tramitación empezada sea una tramitación que le haya dado ya un reconocimiento de derechos, porque la ley de Andalucía hasta hace prácticamente 48 horas, hasta hace 72, tenía totalmente vigencia. Hemos trabajado con la vigencia de un derecho y con la vigencia de una ley, y yo espero que efectivamente el Tribunal Constitucional no plantee, lógicamente, la paralización de las 2, de los 37 y de las 200 que están en lista de espera. A partir de este momento se abre una etapa diferente, un periodo de debate, de discusión diferente, en el que vamos a seguir insistiendo. Pero eso es lo que le podemos decir, y que tengan, bueno, pues la esperanza, la confianza de que el Gobierno les va a seguir defendiendo con fuerza, con fortaleza. ¿En qué situación queda el Partido Popular de Andalucía, que dijo que el Gobierno central no iba a recurrir el decreto y luego posteriormente dijo que tampoco iba a recurrir la ley? Bueno, queda muy mal, pero bueno, el Partido Popular de Andalucía tiene poco peso en el Partido Popular del conjunto del Estado, es decir, tanto su dirección como el señor Zoido han demostrado en una y otras cuestiones que el señor Rajoy y la señora Cospedal les echan muy poca cuenta y que además defienden en muy poco a Andalucía, o se le tiene muy poca en cuenta desde Andalucía. Por lo tanto, en este sentido creo que queda muy mal, lo hemos dicho, lo vamos a mantener, que es claro que a partir de este momento el rostro de los desahucios tiene rostro del Partido Popular. El rostro de los desahucios en Andalucía tiene el rostro del señor Rajoy, tiene el rostro del señor Montoro, de todo lo que representa un gobierno que se ha opuesto a una ley claramente constitucional. Esta ley no es inconstitucional y yo estoy convencido que el Tribunal Constitucional en su momento le dará la razón a Andalucía. Bueno, de los juzgados no han llegado para Izquierda Unida o para la coalición de izquierda, no todos han sido malas noticias. Juan Manuel Sánchez Gordillo ha sido archivada la causa contra él por la sustracción de alimentos en los supermercados o de Écija. No sé si usted quiere hacer alguna reflexión al respecto. Yo creo que yo conozco los hechos en aquel momento porque tuve que dar mi opinión y porque conocí rápidamente cómo había ocurrido. Y es cierto, el señor Sánchez Gordillo en absoluto pisó aquel centro comercial. Es verdad que estaba en la puerta, pero nadie pudo decir que estuvo dentro del centro comercial ni hiciese ninguna actuación. Si bien es cierto que él defendía una actitud, sobre todo, que era poner en discusión la situación de pobreza que injustamente viven miles y miles de familias del conjunto de este país de Andalucía. Era lo que pretendía aquel debate. Aquel debate no pretendía hacer ningún escarnio, hacer ningún elemento de carácter negativo, ni a Carrefour, ni a Mercadona, ningún centro. Planteaba poner un debate sobre lo que ocurría en el reparto de la riqueza en el conjunto de la sociedad y lo injusto que es que una sociedad que ha generado más ricos, que ha generado más millonarios, que ha generado más intereses en favor de las empresas del IBE o en favor de los bancos, tenga más pobreza y tenga un nivel de pobreza severa en muchas familias de Andalucía. Por lo tanto, yo me alegro de que el Tribunal Superior de Justicia haya hecho cierta justicia con esa realidad en cuanto a la persona de Juan Manuel Sánchez Gordillo. Recuperamos, señor Valderas, el capítulo de las medidas más sociales del Gobierno andaluz, que sin lugar a dudas auspicia, aunque a usted no le gusta decirlo así, pues las consejerías que tiene Izquierda Unida o que dirige Izquierda Unida, la coalición de izquierdas, del decreto antidesahucios al mínimo vital. ¿Cuándo lo veremos? Bueno, la próxima semana tendré la primera reunión como vicepresidente con la consejera de Salud y Políticas de Igualdad Social, es decir, María José, con la que hoy he tenido la oportunidad de comentar con ella. Nos vamos a ver la semana que viene para poner en valor una primera idea de intención positiva que tiene la consejera, que es cómo el decreto de lucha frente a la exclusión social se amplía. Manca otros criterios y se puede ampliar. Esa puede ser una vía en la que pueda entrar una primera respuesta a los suministros vitales. Suministros vitales que hay que decir, y es importante,
que ya hay ayuntamientos. Perdón, que no sé si lo he entendido bien. O sea, que el mínimo vital iría en el decreto de exclusión social. No, digo que vamos a estudiar ese decreto de lucha frente a la exclusión social y puede esa tener una primera parte de respuesta. Yo seguiré planteando de que habrá una primera necesidad de respuesta, una respuesta urgente, ¿no? urgente, y después tendremos que seguir trabajando para que haya un decreto y para que haya una ley. Pero hay que dar una respuesta rápida. Igual que la están dando ya mancomunidades de agua, es decir, de algunas provincias, ayuntamientos como el de Medina Sidonia, que se han declarado libres, es decir, de actuar frente a cualquier familia que en el terreno del agua no pudiera, lógicamente, hacer frente al pago. Bien, yo creo que ya hay voluntad. En esa voluntad nos vamos a incardinar también en hacer un fuerte convenio entre el Gobierno de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos e instituciones andaluzas, para poder conveniar dejar ciudades libres de cualquier carencia de suministro vital. Y eso también lo vamos a trabajar desde la buena voluntad. Y yo voy a seguir insistiendo que esa buena voluntad, mientras se hace la ley, se hace el decreto o la medida o normativa que tengamos que poner en valor, pues también la haga, sobre todo entidades como Endesa, que yo creo que pueden hacerla y sería muy bueno y muy ejemplar que dieran un paso adelante, sobre todo en el terreno de los tiempos de invierno, como ha ocurrido ya en la Comunidad de Cataluña. Y esa respuesta a los que usted ha bautizado como desahuciados energéticos, Sí. Luz y agua, a aquellas personas que no puedan pagarlo, va a ser una respuesta andaluza, quiere usted, pero hace poco escuchábamos a la presidenta de la Junta diciendo que esto debe partir de Madrid para toda España. Yo creo que la presidenta decía que un tema de esta importancia tendría que tener la sensibilidad del Gobierno del Estado de intervenir. Y yo estoy de acuerdo en ese tema. Y si no interviene el Gobierno, ¿tiene que Tendremos intervenir la Junta? nosotros, igual que lo hacemos en No muchas excluye otras. una cosa a la otra. Claro, igual que lo hacemos en muchas otras cuestiones. El Gobierno de este país dice que hay que ir al copago sanitario y establece copago sanitario en determinadas materias. Y el Gobierno de la Junta de Andalucía, con un criterio acertado y justo, dice que aquí nada de copago sanitario. Y puedo poner como en ese ejemplo otros muchos ejemplos. Por lo tanto, lo que ha dicho la presidenta, y yo lo comparto, es esto, si hubiera un gobierno sensible en el conjunto del Estado, hubiera una norma estatal que librara de ese perjuicio ante los suministros vitales, hacia ese desahucio energético, desahucio en materia de agua que tienen muchas familias. Tendría que hacerlo el Gobierno. Si el Gobierno de España no lo hace, tendremos que intervenir nosotros. Y hay posibilidades para intervenir. Y hay vías para tener los recursos que lo hagan posible. Cuénteme esas vías, porque evidentemente usted dice que quiere pedirle colaboración a Endesa, a los ayuntamientos, sí, convenios pero con las mancomunidades, siempre... pero la Junta al final va a tener que desembolsar algún dinero. ¿De dónde pero sabe? es verdad. Eso siempre lo digo yo desde el terreno de la buena voluntad. Es decir, ¿por qué van a tener buena voluntad las grandes multinacionales con otras multinacionales y no lo van a tener con ciudadanos y ciudadanas o familias que están en una situación de debilidad? Ahora, a partir de ahí, he dicho que hay 3 o 4 vías, son muy sencillas y por lo tanto hay que tomárselo en el análisis, en el estudio que vamos a hacer con una reflexión y con suficiente sensatez. ¿Cuál puede ser una vía? Nosotros hemos dicho, y hay un acuerdo en el Gobierno, que tenemos que poner en marcha aspectos de fiscalidad ecológica. Tema de fiscalidad ecológica permitiría, igual que hay otras comunidades, hacer algún tema de intervención sobre lo que es la ocupación del territorio y del espacio andaluz con todos los temas de las redes de energía eléctrica que se sirven del territorio andaluz y luego cobran, lógicamente, su servicio el conjunto de los andaluces. Esa podría ser una vía. Otra vía es que si tenemos una política fiscal que se refuerce de forma progresiva y de forma progresista, en el que pagan más los que más tienen, pues pudiera haber más recursos para tener una parte que vaya a esos recursos. Sería otra vía. Otra vía es la vía que efectivamente nosotros podemos hacer en que cuanto a los decretos de exclusión social metamos ese elemento como un elemento más. Otra vía puede ser que, como lo que se trata es de crear empleo, hagamos planes de empleo que vayan dirigidas a estas familias que están en pobreza energética y podamos tener bolsas de trabajo para que esas familias de pobreza energética puedan ejercer su trabajo y pagar con su trabajo el tema de la energía. Por lo tanto, hay una serie de medidas que estamos estudiándola todas para coger la mejor, la que sea mejor para los ciudadanos afectados y menos lesiva para los intereses de la economía andaluza. Pero yo no descarto nada, absolutamente nada, dentro de la racionalidad que creo que estamos trabajando este tema. Se beneficiarían en torno a 100.000, ¿no? 100.000 andaluces, ¿no? Yo calculo que efectivamente hay 50 y algo mil. Y algunas esperan cobrando el salario social, pero luego también hay muchas familias que están fuera ya del salario social y que no cobran absolutamente nada. Entre una cuestión y otra yo creo que puede alcanzar ese número de familias en el conjunto de nuestra comunidad autónoma, también por los datos de gente que se le han cortado la luz o de gente que efectivamente se le ha tenido que cortar el agua, aunque hay que reconocer y felicitar
que los ayuntamientos, especialmente, y las empresas públicas de agua son muy sensibles en esta materia y buscan salidas antes de llegar al corte. Bueno, vamos a abordar, señor Bardera, algunos asuntos de actualidad. Le quiero recabar su opinión al respecto. ¿Le ha gustado el crédito que el Santander le concede a la Junta de 500 millones? Porque habíamos escuchado a Antonio Maillo, a su coordinador general, muy duro precisamente con este préstamo. Yo hay una parte que coincido con Antonio Maillo, esa parte que venimos reivindicando, ¿no?, de que el Banco Central Europeo debería funcionar como el Banco de la Reserva Federal norteamericana, que cuando el país necesita recursos, es el propio Reserva Federal o el propio Banco Central el que presta el dinero al tipo de interés. Claro. Y le presta el tipo de interés del 1, del 0,5, del 1,5, sin necesidad de intermediario. Ese es el sentido común, esa es la lógica. Y yo creo que eso es lo primero que ha planteado el coordinador general de Izquierda Unida. Es decir, ¿por qué no ocurre esto en Europa? ¿Por qué tienen los mercados que tener una posición de beneficio, de sacar interés del dinero que es del pueblo y de todo el pueblo? Pues bien, eso está bien. Segundo elemento, ha dicho, bueno, es un crédito de interés de 500 millones y Antonio mismo ha planteado de que debería dirigirse a determinados sectores para pagar deuda que la Junta ahora mismo tiene establecida. Por lo tanto, en ese planteamiento hay también la asunción de una necesidad. Tercer elemento, estamos ante un crédito que curiosamente va a costar menos que lo que es el FLA. Bueno, pues efectivamente, partiendo de que quisiéramos que ocurriera lo primero, hay también una realidad, un crédito que es menor en su interés que el FLA. El FLA nos lo pone más caro, hemos tenido que acudir. Y luego hay una realidad, es decir, nunca un banco ha dado nada por caridad, eso lo sabe todo el mundo, quien ha ido a un crédito lo sabe. Yo prefiero tomar las cuestiones con normalidad. ¿Por qué? Porque lo importante que tiene del crédito, yo no lo enfoco tanto en que va a dar un oxígeno a las finanzas andaluzas, sino lo enfoco más en que por primera vez, es decir, desde hace 6 o 7 años, se empieza a dar créditos desde las bancas, desde los mercados, a las comunidades autónomas, y eso significa que se empieza a abrir el portillo para que el crédito sea capaz no solo de quedarse en la comunidad autónoma, sino llegue al mercado del pequeño y mediano empresario, llegue a la empresa que lo necesita, al autónomo que lo necesita, a la familia que lo necesita para invertir. A mí esa es la que me parece el nuevo marco que el escenario financiero empieza a tomar. Ahora, entre una realidad que me gustaría y una realidad que se me impone, prefiero que me cueste menos dinero. Este nos cuesta menos dinero y que abiertamente, bueno, pues plantea también que hay una actitud de solvencia en Andalucía que hoy puede reflejarse en el conjunto de todo el Estado desde una posición positiva. Yo creo que esa es la parte positiva. Ahora, la parte que tú tienes que mirar con realismo es que si alguien coge el dinero al 1 y lo vende al 4, siendo el dinero del Banco Central Europeo, pues ha ganado 3 puntos en la espalda de los intereses de los andaluces y las andaluzas. Pero hay que situarlo así, con normalidad. Y yo así he entendido a mi coordinador. ¿Le preocupa la situación de UGT con un descrédito ciudadano creciente, con procesos judiciales que pesan sobre la organización, con investigaciones administrativas de la Junta y ahora de la Unión Europea? Sí, me preocupa, pero no solo UGT, me preocupa la situación de descrédito que la política, quienes estamos en la política, las instituciones, las organizaciones que sostienen y median la democracia y que son pilares fuertes del diálogo social, del diálogo político, de la concertación y especialmente de la participación, sean partidos políticos, sean sindicatos, sean entidades empresariales, están. Es verdad, se pone el foco en UGT porque hay cuestiones inaceptables y cuestiones que son sancionables, rechazables, repudiables, y que se les pide a la nueva dirección que ponga a pie en pared, que aclare todos los temas y que el prestigio del sindicalismo vuelva a recuperarse en una organización tan importante como Unión General de Trabajadores para seguir defendiendo los intereses de los trabajadores. Pero también tenemos en esa situación la Confederación de Empresarios. La Confederación de Empresarios. Y en ese sentido, a usted ¿a quién abriría la concertación social, la negociación de la concertación social que ha estado siempre entre la Junta y los agentes sociales, la Confederación de Empresarios de Andalucía, UGT y Comisiones Obreras? ¿A quién? ¿Organizaciones agrarias? Sí, yo creo en primer lugar que hay que situar que siguen siendo pilares fundamentales los agentes sindicales y los agentes empresariales. A partir de ahí, yo creo que hay que reconocer que hay una nueva situación económica, hay una nueva situación política y una nueva situación sindical y de representatividad en el conjunto de Andalucía. Por eso no es desechable la economía social. Si vamos a un nuevo modelo productivo, hay que oír muy especialmente a los representantes de los sectores productivos que se van a poner en valor, sea el sector agroalimentario, sea el sector energético. Yo creo que hay que escuchar también
lo más poderoso, fuerte y potente de nuestra economía social y tenemos grandes cooperativas en el conjunto de nuestra comunidad autónoma que juegan un papel importante en la política interna agroalimentaria y en la política externa y por lo tanto yo no me quedaría simplemente en los mismos actores. Incluso el tercer sector, ese sector social que juega un papel muy importante en el marco de la política social, que es economía también de nuestra comunidad autónoma. En ese tercer sector, sea usted un poco más explícito. Bueno, ¿Los consumidores, por ejemplo? Consumidores hay que oírlos. La gente que están en la cumbre social hay que oírla. Luego, ¿cómo participan? ¿Cuál es el nivel de participación en la firma de ese gran acuerdo económico y social que necesita Andalucía? Lo veremos en el proceso. Ahora, yo creo que no hay que excluir a nadie, sabiendo que hay pilares centrales, que son los agentes sociales especialmente, y junto a esos pilares hay otros pilares que sostienen a esto. Bueno, a todos yo creo que hay que escuchar, pero es más, se hicieron 9 acuerdos económicos importantes en Andalucía a lo largo del año 2013. La parte central de esos 9 acuerdos tiene que estar encima de la mesa. Y yo recuerdo que se ha firmado y acordado con todo el mundo en el conjunto de Andalucía. Bueno, señor Bardera, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya con los 4 analistas que se van a incorporar a la entrevista con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y que luego, a partir de las 11, seguirán en la tertulia sobre los principales asuntos de actualidad. Seguimos yendo a por todas aquí en 8 Andalucía esta noche con nuestro invitado, con Diego Valderas, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, quien hace unos instantes antes de la publicidad ponía especial énfasis en la necesidad de abrir el abanico de participantes, de interlocutores en la negociación de la concertación social. Y quiero que ponga usted fecha. ¿Para cuándo cree usted que se debería abrir este procedimiento, teniendo en cuenta pues, que habrá que hacer un nuevo presupuesto, que habrá elecciones pronto? Yo creo que el procedimiento debe de iniciarse ya a hacer como se hacen los grandes acuerdos. Primero hablar con la gente, tocar la gente para ver el proceso, el método, quiénes tienen que participar y cuándo son los elementos o los hitos importantes en ese calendario. Cuando hablamos de calendario, yo creo que no puede Andalucía permanecer sin acuerdos más allá de lo que es julio, antes de llegar el periodo de verano. Las razones son sencillas. Tenemos 2 cosas importantes. Todo lo que va a significar la inversión 2014-2020 en el marco de estrategia europea. Y luego están los presupuestos del 2015. Es decir, si no tenemos ese gran acuerdo por Andalucía necesario, se llame como se llame, a lo mejor ya no hay que llamarle diálogo social, perdón, concertación social, y hay que llamarle diálogo social o gran acuerdo económico y social. Y yo creo que tiene que tener, salvando los pilares centrales, que son los agentes económicos, yo creo que tiene que haber esa pata como un pilar central, una columna importante, con nuevos referentes que van a tener el mundo empresarial, el mundo sindical, ya tiene en UGT un nuevo referente, Comisiones Obreras, el referente que salió de su último congreso, pero luego tiene que estar la economía social y saber el marco de representatividad de esa economía social, el papel que tiene que jugar los grandes sectores del cooperativismo en Andalucía, que son buenas y grandes empresas las que hay, y luego tiene una parte de la sociedad ante un modelo de una sociedad nueva que se va a vertebrar en torno a un nuevo modelo económico, esa parte social. Y hay agentes, es decir, que representan el conjunto de las actividades de la política social que son muy necesarios, porque estamos hablando, no olvidemos, de un nuevo modelo productivo de desarrollo en Andalucía, de un nuevo modelo social, y en ese nuevo modelo social yo pienso que también los consumidores tienen que ser oídos. Pero ¿cómo se articula todo ese método para que cada uno crea que el encaje de la suma de todo junto con las instituciones es fundamental? Para mí es clave, para Izquierda Unida es clave, lo dijimos en la campaña del 25 de marzo, hay un punto que yo firmé ante notario en nombre de Izquierda Unida en el que decía claramente que el acuerdo tenía que ser económico y social, que tenía que haber nuevos actores en ese acuerdo, que incluso tiene que participar las instituciones y no depende del sello político de las instituciones, depende de la necesidad que la administración local, la administración provincial, las mancomunidades, la Junta de Andalucía y el propio Estado tiene que poner todos los recursos a disposición de ese plan, de ese reto y desafío para Andalucía. Pero a usted no le habrá gustado mucho que hayan invitado al Partido Popular, ¿no? La presidenta. No, yo lo que he dicho es que el Partido Popular, es decir, hasta ahora se ha mostrado siempre por alguien que dice estoy dispuesto, pero luego no está dispuesto absolutamente a nada. Por lo tanto, he dicho la realidad. Si viene con ese perfil, con esa actitud que hasta ahora ha mantenido el Partido Popular, pues es imposible, porque el Partido Popular yo creo que no le interesa que Andalucía haya un gran acuerdo económico y social desde el punto de vista electoral.
Es decir, cuando me demuestre que piensa en andaluz, que piensa en territorio, que piensa en ciudadanía, que piensa en 8,5 millones, entonces, bienvenido, ya veremos a dónde llegamos en los acuerdos. Permítame, señor Bardero, una última pregunta antes de saludar a los tertulianos de esta noche. Ya que usted habla del marco comunitario 2014-2020, ¿no le parece un contrasentido que Andalucía pase a ser comunidad de transición cuando, lamentablemente, insisto, desgraciadamente, Andalucía ha dejado de ser comunidad de transición? Bueno, vuelve a ser comunidad de convergencia. ¿Necesitamos más ayudas para converger en renta con Europa? Sí, me parece lamentable, pero esa era una realidad de la que partimos antes de situarse el marco de este periodo, en el que resulta que la situación de Andalucía con respecto a la media europea y a la media española había sobrepasado, si mal no recuerdo, aquello del 75%. Ahora habría que ver esa realidad, y lo que han dicho tanto el consejero de Economía como hace pocos días la consejera de Agricultura es que habrá que ver todos esos temas y habrá que luchar al máximo por lo máximo. En esa primera lucha, en esa primera batalla, hemos conseguido algo más. Al principio se pensaba que eran 7.000 y algo de millones los que vendrían en ese plan 2014-2020, ya hemos conseguido 9.763, si mal no recuerdo, y ahora estamos peleando para que efectivamente esa horquilla que va, decía la consejera de Agricultura, entre 300 y 400 millones de diferencia que pueda tener en ese periodo de tiempo el sector agrario, bueno, se vea minimizada. Vamos a ver qué respuesta da el andaluz Cañete, el señor ministro, vamos a ver qué respuesta da. Porque también tiene mucho que decir en el conjunto del país el Partido Popular y el ministro de Agricultura con referencia a este tema. Y en ese sentido yo no creo... da mucha esperanza el ministro Cañete. Pues si no la da, pues es que entonces no quiere reconocer que estamos en una situación muy similar a la que él reconoce que hay que primar más, que es Extremadura. Bueno, le presento a los 4 analistas que nos acompañan esta noche, 3 periodistas y una sindicalista. Olga Granado, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Igualmente, Alberto Grimaldi, buenas noches. Fernando Santiago, bienvenido. Hola. Igualmente, buenas noches. Ana Pérez Luna. Bueno, ¿quién rompe el hielo? Pues voy a romperlo yo porque en mis notas traía prácticamente un compendio de las 2 últimas preguntas que le has hecho. Yo quería preguntar al vicepresidente si no es el momento de menos concertación y de más convergencia, especialmente porque creo que la paz que la concertación social, tanto con el presidente Chávez como con el presidente Guiñán, nos ha salido un precio muy caro, no solo económico, sino incluso de la imagen que está dando Andalucía en toda España. Entonces yo creo que si no es el momento de que el impulso político vaya más hacia la convergencia y menos hacia la concertación social. Yo estoy casi de acuerdo en que, lo he dicho en mi intervención, yo creo que el nombre de concertación social no va a ser el que va a situarse en el próximo gran acuerdo económico por Andalucía. Incluso a mí me gustaría más, en el terreno de diálogo social, marco de convergencia, el marco de acuerdo, en el terreno económico y social de nuestra comunidad y con nuevos actores. ¿Por qué nuevos actores? Porque si vamos a ir a superar el modelo de desarrollo actual como objetivo, que no será en 6 años, tendrá más tiempo para alcanzar ese modelo nuevo, productivo y de desarrollo de Andalucía, lógicamente yo estoy convencido que no nos podemos conformar exclusivamente con el tema de una concertación que buscaba muchas veces la paz social y que se quedaba solo en el terreno de las políticas económicas y el enlace de políticas sociales con esas políticas económicas. Yo creo que hoy el espectro es más amplio. Lo que busca el Gobierno de la Junta de Andalucía es poner encima de la mesa un nuevo modelo productivo. Y en un nuevo modelo productivo hay nuevos actores, lo he dicho. No solo está el sector agroalimentario, sino que hay que empezar a contar con sectores de nuevas tecnologías, con sectores en el terreno del I+D+I y con otros sectores que nos hagan potentes en el terreno de ese incipiente elemento industrial que tiene Andalucía. Y tenemos que recuperar espacio ahí, sea aeronáutica, sea una vuelta desde otra consideración al tema de los astilleros que no podemos perder, y sea también la recuperación de toda la energía alternativa o todo el tema digital como elementos nuevos. Eso exige nuevos actores. Tú has hablado de convergencia. Yo creo que tiene que haber un periodo de tiempo en el que nosotros todos pensemos en Andalucía más que en el terreno exclusivo de nuestros aspectos electorales. Sí, pero la brecha ha crecido, incluso en los años de la crisis estamos peor que antes de la bonanza económica. Sí, totalmente. Si no hay nada más que ver, si resulta que hay 50.000 nuevos millonarios en este país, será porque hay pues una brecha más amplia en el terreno del desempleo y más amplia en el terreno de la pobreza. Contra eso no me está luchando el gobierno a una de la brecha Junta de de clase, Andalucía. me refiero a una brecha de ciudadano a ciudadano según donde vive en el territorio, que me preocupa bastante más. Sí, está hablando de la necesaria cohesión social y territorial, y yo estoy muy de acuerdo, porque siempre lo he defendido, de que en este marco también del nuevo modelo hay que pensar en los territorios. Tienes que pensar en grandes proyectos, que Andalucía sirva de tirón, con grandes sectores empresariales que sean locomotoras.
Yo creo que hay que decirle aquí a los grandes, empezando por Botín y terminando por Endesa o pasando por Iberdrola o por cualquiera otro de los grandes que se han llevado mucho. A SACIR no, por favor. No, a SACIR no. Lo que quiero decir es que hay que decirle que ha llegado el momento que le devuelvan a su tierra lo que esta tierra le ha dado del esfuerzo colectivo. Y eso hay que decirlo con naturalidad. Yo busco la potenciación de la economía social, pero no cierro los ojos. Hay sectores en la externalización, en la internalización de nuestra economía, que han vivido muchas veces gracias al apoyo, a las políticas que se han generado en estos 30 años. Hay que decirles que pongan encima de la mesa inversiones, y eso es lo que hay que pedir. Yo quería conocer su opinión acerca del nuevo acuerdo de pesca con Marruecos. Izquierda Unida ha votado en contra en el Parlamento Europeo de ese acuerdo. Afecta de manera especial a la flota andaluza, a varios puertos de la provincia de Cádiz. Quería conocer su opinión sobre ese acuerdo. Hombre, yo me agarro siempre al grupo parlamentario que tengo más cercano, y el grupo parlamentario que tengo más cercano es el grupo parlamentario del Parlamento andaluz. Y en el Parlamento andaluz hemos fijado una clara posición. Nuestra clara posición ha sido que manteníamos una, yo diría, abstención consecuente en función de dos cuestiones. Una, creemos que nuestro sector pesquero tiene que tener lugares y caladeros donde situarse, y dos, creemos que tenemos una correspondencia de coherencia, de solidaridad con respecto a un pueblo en el que nuestro pueblo español lo olvidó hace tiempo. Pero situado en ese tema, yo creo que el Parlamento andaluz y nuestro grupo ha situado muy bien, desde el punto de vista de su coherencia, el tema. Incluso he tenido la oportunidad de escuchar a mi coordinador provincial, que hoy es responsable de Fomento y Turismo de la Junta de Andalucía, que también, junto con Ignacio, ha perfilado bien este tema. Y es verdad, en el terreno europeo, en el terreno de la solidaridad, sigue mostrando el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, con Billy Meyer al frente, una posición en la que lo que quiere poner en valor es el derecho de un pueblo, pero no la negativa a que haya barbate. Su postura es distinta a la de Billy Meyer. Mi postura es, ¿cómo diría yo?, que nosotros tenemos una responsabilidad también de que nuestro sector pesquero pueda trabajar, y tenemos al mismo tiempo que procurar darle salida a eso y procurar también seguir defendiendo la solidaridad. Creo que hemos sido capaces de compensar bien. A mí me parece injusto que cuando he visto el pleno de Barbate o he visto el pleno de Conil, que ha tratado de situar una proyección en lo que ha representado la posición de Billy o del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, a mí me ha parecido exagerada, porque han perdido de vista el perfil de la solidaridad que luego para otros temas pide Barbate, pide Conil, pide otros pueblos, y que yo creo que hay que expresarle la solidaridad a Barbate por las condiciones tan duras económicas que tiene. Por eso hay que ser un poquito más medido, y en ese sentido yo creo que el grupo autonómico lo ha hecho bien, lo ha medido bien y lo ha explicitado bien. Señor Valderas, a final de año íbamos a tener el proyecto de ley de participación, creo que le compete directamente a su consejería. No sé en qué estado estamos y si va a ser un proyecto que luego los expertos puedan poner tan destacado respecto a otras legislaciones, como el caso de la ley de transparencia. Ya aprovecho para decir, la ley de transparencia está, prácticamente ese es un tema que entrará al gobierno, no, sino ya al próximo Parlamento, en el próximo periodo de sesiones, que empieza en febrero. La ley de memoria también está, prácticamente ha pasado, todo el tema va a entrar en el consejillo dentro de unos días, para que sea también ese periodo de sesiones quien dé, y la ley también de participación. Yo estoy convencido, puedo decirlo hoy, que antes del 28 de febrero estará en manos del consejillo. Ha pasado una participación importante, ha habido multitud de organizaciones y más de 6.000 personas participando directamente. Es difícil casar una ley de estas características. El proyecto ya se está ultimando desde el punto de vista jurídico, que no de fondo político y de arquitectura del propio proyecto. Es decir, yo estoy convencido que en unos días ya lo tendremos. ¿Para qué? Para que efectivamente lo conozca en primer lugar los socios, es decir, y uno pueda ver qué elementos son coincidentes, porque es un proyecto muy importante, y también tener una reunión con la cumbre social, esa cumbre social que tiene las organizaciones sindicales, más de 30 organizaciones del conjunto de Andalucía, que aunque han participado quieren también tener una nueva lectura. Y a partir de ahí, bueno, pues empezar un proceso que yo creo que no hay quien le quite 4 meses. Consejillo, del consejillo al consejo consultivo, del consejo consultivo vuelta al consejillo, consejillo al Parlamento, y en el Parlamento ya el debate parlamentario de los grupos. Va a ser un proyecto que yo anuncio que va más allá de cualquier otro elemento de participación que haya, no solo en el conjunto del Estado, sino en cualquier comunidad autónoma. La que encontréis más avanzada, estamos por delante de ella. Va a contemplar elementos de consultas,
populares en los límites que establece la Constitución y establece el Estatuto de Autonomía, pero lo va a plantear. Va a plantear el tema de incorporar democracia digital como un elemento que viene de futuro. Va a estar ahí. Y va a abrir los canales que junto con la Ley de Transparencia tiene que llevar del derecho de la información que tienen que tener los ciudadanos y ciudadanas para poder participar. Y va a haber un espacio que es más complicado en las administraciones locales para impulsar los presupuestos participativos y en las administraciones autonómicas también. Pero digo que ese espacio es más lento, más tranquilo. La máxima participación en cómo hacer que unos presupuestos se sientan participados por el conjunto de la ciudadanía es un tema que hay que medir bien, por delicado y porque la información, los tiempos políticos marcan. Pero yo estoy muy satisfecho del trabajo que ha hecho ahora mismo el equipo, con catedráticos importantes al frente del mismo, algunos del prestigio, del reconocimiento, como Manolo Safra, que en su momento ya tuvo en sus manos elementos de participación en el conjunto de nuestra comunidad. Con los plazos que da, no sé yo si va a dar tiempo en esta legislatura. Porque yo no estoy tan seguro que se vaya a agotar la legislatura. Bueno, aquí es como todo. Yo estoy seguro de que se decía que no duraríamos 6 meses, llevamos 2 años. Yo estoy convencido de que el presupuesto del 2014 permite decir que en el 2014 no habrá problema, permite decir que antes de las elecciones europeas y ya en las elecciones europeas no es posible. Y si uno mira los escenarios políticos, tiene que haber una gran problemática en el seno de los socios de gobierno como para que esta legislatura no llegue al final del periodo, que ha dicho la presidenta, que yo respaldo y que yo sitúo. Bueno, pero hay asuntos, señor Bardera, en lo que usted, no sé si decir encontronazo, pero si hacen públicas serias discrepancias, el Banco de Tierra, el Banco Público... Pero eso no son discrepancias. Vaya, quizás a lo mejor quien llevamos mucho tiempo, los somos veteranos... Hay muchas cosas en las que ustedes no han logrado casar intereses todavía. No, mira, el impuesto de las grandes superficies nosotros vamos a seguir defendiéndolo, pero yo tengo que reconocer que no estaba en el acuerdo. Es decir, las cosas como son. Ahora, en el acuerdo sí está la política ecológica de fiscalidad ecológica, eso sí está. Y eso sabe la señora presidenta que tendrá que asumirlo y tendrá que aceptarlo, porque viene ahí. Y tenemos el tiempo que tenemos para resolverlo. Yo he dicho que el año 2014 va a ser el año de las leyes, especialmente. De las leyes y del gran acuerdo económico y social por Andalucía. Este es el año de las leyes. Y en este año de las leyes sí hay tiempo. Hay tiempo para la ley de transparencia, hay tiempo para la ley de memoria democrática, hay tiempo para la ley de participación, hay tiempo para la ley de defensa de los consumidores ante los productos hipotecarios, hay tiempo, yo diría, para 14 leyes en este año. Algunas son más rápidas, otras van de urgencia, otras no lo son. Para ese tiempo hay. Y creo que hay una apuesta de los dos socios de gobierno porque eso sea así. En el ¿Y no van a ser las europeas un termómetro para ver si hay un adelanto electoral o no? No, porque yo he tenido experiencia de termómetros municipales donde nos hemos debatido y nos partido la cara electoralmente hablando desde el punto de vista de los proyectos políticos en el escenario municipal o en otros escenarios y hemos estado gobernando ciudades importantes como Córdoba o hemos estado en debates autonómicos de elecciones autonómicas, en debates europeos, en debates generales y hemos estado gobernando pues todos los ayuntamientos. No, si lo digo por el resultado, no por lo que se digan ustedes en campaña. Los resultados, los resultados de las europeas me parece que serán un punto de referencia, pero es un punto de referencia, ¿cómo diría yo? No tan sustancial como lo que concurre en unas elecciones municipales. Yo creo que ese va a ser el gran termómetro, las elecciones municipales. Sí, yo quería conocer un poco un análisis más general. Usted conoce de cerca el mundo del sindicalismo, también ha militado durante muchísimo tiempo en su partido de izquierda y sin embargo conoce el papel vertebrador de ambos y sin embargo continuamente la ciudadanía da la espalda de alguna forma en las encuestas tanto a partidos políticos, instituciones como sindicatos. Por otro lado, han puesto en una mayoría absolutísima a nivel nacional a un partido que los castiga también constantemente, sobre todo a la clase trabajadora. ¿Usted cree que esta política que se está llevando aquí en Andalucía va a ser capaz de recuperar esa confianza cuando además constantemente pues, se le ponen palitos en las ruedas, ¿no?, por parte del Partido Popular? En primer lugar, yo creo que algo no hemos hecho bien y tendremos que mirarnos al espejo y autocriticarnos. ¿Qué no hemos hecho bien? En el terreno de lo que significa la democracia, en el terreno del desarrollo de las leyes, del cumplimiento de los programas, es decir, de por qué hemos perdido la credibilidad. Y eso es bueno que nos lo planteemos, es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los partidos políticos? ¿Qué ha pasado en las organizaciones sindicales? ¿Qué ha pasado en las organizaciones sindicales? ¿Qué ha pasado en el conjunto de la sociedad también? Que ha sido permisible con elementos
claro de una política, de un modelo de desarrollo económico que hemos denominado, criticado como un modelo insostenible y muchas veces cercano a la corrupción o corrupto. ¿Y ese análisis lo tienen hecho? Bueno, nosotros hemos creído que ese análisis estaba ahí, dijimos cosas muy importantes en el terreno del 25 de marzo. Yo dije que la nueva etapa política se abría el 25 de marzo y el 25 de marzo ese discurso fue escuchado y era un discurso de transparencia, de claridad, de lucha a fondo contra la corrupción. ¿Y lo estamos haciendo? Yo diría que sí. Y yo diría que, al menos en lo que respecta a Izquierda Unida, cuando dijimos que había comisión de investigación, la ha habido. Y no la ha habido en ninguna parte del país. Y se podrá decir lo que se quiera, pero la comisión de investigación señalaba al señor Viera como elemento responsable fundamental de esa etapa. Todavía no ha llegado la juez a ese tema, quizás porque el tema se iría al Tribunal Superior. Hemos dicho que hay que cambiar la Cámara de Cuentas y está la ley de Cámara de Cuentas encima de la mesa. Hemos planteado algunos elementos ya de transparencia. Hemos dado muestras de elementos de conocimiento de cuál es la realidad económica de cada persona que está en los altos cargos de dirección de la Junta de Andalucía. Está ahora la ley de transparencia y yo creo que hay un elemento claro de cambiar la normativa desde el punto de vista de cómo funcionan las subvenciones, los incentivos, lo que es el dinero público y cómo ese dinero público tiene que pasar una evaluación, un test de calidad, por así decirlo. En todo eso estamos. Lo van a percibir los ciudadanos del conjunto de Andalucía en este tiempo político que nos toca vivir en 4 años si llegamos al 100% del mandato legislativo, pues yo creo que sí, que lo van a percibir, que incluso lo estaban percibiendo ya. No creo que se perciba esta nueva etapa del gobierno segundo de este periodo exactamente igual que la anterior. Nadie sentado en el Consejo de Gobierno, dijimos, que tenga nada que ver con prácticas, ya veremos si con responsabilidades políticas, administrativas o de qué tipo, pero hemos dicho no queremos a nadie, esa era una exigencia de Izquierda Unida y yo me alegro que la actual presidenta la haya cumplido. Y como partido político, ¿tienen previsto también abrir algún cauce que dé respuesta a esa horizontalidad y esa mayor participación que pide en este momento la calle? No sé si lo practicamos adecuadamente, pero sí sé que está en el objetivo central de mi nuevo coordinador y de la nueva dirección. Yo sé que se multiplican las reuniones de Antonio Maillo y tengo que decir que si yo tenía reuniones en mi periodo de coordinador, Antonio las ha multiplicado por 5. Eso me parece que permite una cierta transversalidad. Y tengo que reconocer que estamos en una batalla por ser más, por crecer y por situar que de lo que representa la sociedad se impregne también mi organización política. Yo creo que hemos estado muchas veces, a veces fuera de determinados foros que deberían participar en la acción de decisión de una fuerza política y no lo ha hecho. Y hemos abierto un nuevo tema, es decir, tenemos militantes y simpatizantes y hemos abierto un nuevo censo de simpatizantes. Y somos una fuerza política que cada día parece más plural. Hoy tenemos otro nuevo partido político que tiene sus propias actuaciones, sus propios objetivos estratégicos y que se suman en Izquierda Unida para formar una sola posición. Y estamos haciendo la candidatura y el trabajo político de las europeas y creo que va a hacer algo que sume, sume y sume. Es decir, no va a hacer Izquierda Unida, sino va a ser izquierda plural en su conjunto. Usted ha dicho, ha citado a Antonio Maillo, cuando usted lo eligen vicepresidente del gobierno andaluz, era usted coordinador regional. Desde entonces, en 2 años han cambiado unas pocas de cosas, ha habido un presidente y una presidenta y ahora tiene usted en su propia organización un coordinador. Ese palabra tan extraño de la cohabitación en el argot político, pero digamos la convivencia entre dos fuerzas, 2 polos, en las cuales se visualiza también usando el argot político, es decir, el coordinador, que es el máximo representante de la organización, el vicepresidente, el máximo representante en la institución. Da la sensación, visto desde fuera, como que Antonio Maillo estuviera eclipsando su propia imagen. Cuando antes usted hablaba en nombre de ambas, ahora Antonio Maillo aparece mucho más, habla más, es una persona nueva, más joven, distinto, y parece como si le estuviera eclipsando a usted desde el punto de vista de la imagen. Digo, debe ser así, y además yo estoy de acuerdo en que sea así. Es decir, no he sido yo quien más ha apostado por esta nueva realidad del conjunto de mi formación política, porque soy de los convencidos que había llegado un tiempo de regeneración y un tiempo de renovación. Y los tiempos de regeneración y renovación empiezan dando uno también paso adelante.
y colectivamente acordamos y se acordó de que Antonio, que creo que ha sido una decisión magnífica, ocupar ese espacio del papel político, del discurso político de la organización, y yo mucho me cuidaré de invadir ese espacio. Igual que tengo que agradecer que Antonio Maillo es tremendamente respetuoso y además me exige de que el cumplimiento del acuerdo firmado, de las 256 medidas y las 20 y tantas leyes, ese sea un objetivo a cumplir. ¿Usted sigue insistiendo en que debe ser Maillo el candidato de Izquierda Unida a las elecciones autonómicas? Bueno, no es el momento, me diría Antonio, ya llegará el momento. No, él ha dicho cuando llegue hasta el final, y yo ya la expresé aquí en una ocasión, cuando a mí me toque, todo el mundo sabe que ¿Y siempre... usted cree que habrá consenso en torno a la figura de Antonio Maillo o el Partido Comunista empujará para que sea Elena Cortés? O sea, que usted llega hasta el monte Sinaí, pero ya es Josué el que sigue. Yo dije aquello de que bien me siento que he traído esto del oasis al Mar Rojo y ahora hay que atravesar el Mar Rojo. Y ahora está usted en el monte ahora Sinaí, estoy en el monte con las Sinaí. tablas de la ley, que son esas 256 medidas. Efectivamente. Y ahora Josué es el que va... Sí, pero mira, es una cosa que me agrada la pregunta. Arena. Ayer Antonio hizo lo que tiene que hacer un coordinador y una dirección, sentó a los equipos que estamos en el Consejo de Gobierno con el objetivo de que se inicie un periodo de sesiones. La dirección política se sienta con quien estamos en el Consejo de Gobierno, hacemos balance, proyectamos qué vamos a hacer los próximos 6 meses, llegamos a junio, pasamos otra vez la evaluación, el examen, la reválida, como queráis. Nos queda un minuto y no nos ha contestado usted. ¿Usted cree que habrá consenso en torno a la figura de Antonio Maillo o Elena Cortés empujará para hacerlo? Yo estoy convencido de que siempre ha habido en esta fuerza política un fuerte consenso a la hora de poner en valor lo que es el trabajo de una nueva dirección, el trabajo de su propio coordinador. Y estoy convencido que Antonio lo está haciendo magníficamente. Venga, nos quedan 50 segunditos, Olga. ¿Qué brevemente. tiempo maneja Izquierda Unida? Porque al PP se le está metiendo prisa con su candidato. No, nosotros lo hemos dicho bien. Creo que Antonio dijo, vamos a pasar las europeas. Cuando pasen las europeas, creo que ya ha anunciado que deberíamos ir a las grandes ciudades para terminar el proceso de nuestras candidaturas. Yo estoy convencido que antes... ¿Y harán primarias abiertas? Bueno, es curioso, Izquierda Unida es la única formación política que tiene unos estatutos que habla de primarias en el momento de que haya más de un candidato. Y para presentarse un candidato necesita muy poco. Creo que en Andalucía cualquiera de las fuerzas políticas que la conforman, si quiere presentar un candidato, puede. No tendría sentido de que hubiera primarias si no hay más que un candidato. Pero bueno, cuando la ha habido, yo he tenido que estar en primaria en alguna vez con la compañera Concha Caballero, creo que han sido en 2 ocasiones, bueno, y no ha habido ningún problema porque luego sabemos decir, aquí mi compañero o mi compañera ha ganado y ahora todos detrás a empujar el carro. Estupendo. Diego Valera, vicepresidente de la Junta de Andalucía, estamos casi fuera de tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 8 Andalucía, en A por Todas, y muy buenas noches. Volvemos en 4 minutos de publicidad y analizamos la actualidad andaluza de hoy jueves con Alberto Grimaldi, con Olga Granado, con Fernando Santiago y con Ana Pérez Luna. Estamos fuera de...